Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hay una noticia que no es la más alentadora precisamente, y es que el Fondo Latinoamericano de Reservas, conocido como FLAR, dentro de una selección de 10 países de América Latina, pone al Ecuador como la única economía que decrecerá, es decir, que su Producto Interno Bruto, el PIB, será menor al final del 2024. En concreto, la economía ecuatoriana caerá menos 0.4%, mientras que nuestros vecinos como Colombia y Perú crecerán entre el 1.7 y el 2.9% respectivamente. Así pues, lamentablemente, Ecuador cerraría este 2024 a la cola de América Latina, este Fondo Latinoamericano de Reservas, que es el primer organismo multilateral en actualizar su proyección tomando en cuenta el impacto de los apagones, pone a la economía ecuatoriana como la única que decrecerá hasta el cierre de este año. Así pues, en concreto, se toma una selección de estos 10 países de la región donde el crecimiento promedio para este año llega a 2.3%. Sin embargo, nuestro país va a decrecer, es decir, nuestra economía será más pequeña con una caída del menos 0.4% del Producto Interno Bruto en comparación con nuestros vecinos. ¿Qué podemos deducir al respecto? Estamos con Santiago Mosquera, quien es decano de la Escuela de Negocios de la UDLA, y lo hemos invitado justamente para hablar de la situación económica de nuestro país. ¿Cómo tomar esta noticia, Santiago? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenos días, Verónica, gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Soy lamentablemente un poquito más pesimista que lo que ha dicho el FLAR. El cálculo que yo tengo para la contracción del año 2024 es del 1%. Eso implica que la caída en el nivel de actividad económica en el último trimestre del año, en mi caso, apunta al 4%, que en términos anuales nos daría una contracción del 1%. Sí, es una tasa, eh, eh, la verdad, es triste cerrar el año con estos números, pero tenemos que pensar hacia adelante. Los apagones están por terminarse, o así lo han dicho las autoridades. Eso quiere decir que empezaríamos el 2025 sin cortes de energía eléctrica, y eso nos pone al menos en una situación de calma, y al sector productivo al menos le permitirá planificar Ujú. sus niveles de actividad para los próximos meses en un primer semestre complicado porque tenemos elecciones, y hasta que no se sepa quiénes son las nuevas autoridades, y eso ocurrirá seguramente en mayo con la posesión. No creo que tengamos noticias al respecto en primera, sino más bien en segunda vuelta. Eso sugiere que durante la primera mitad del año se mantendrán los inversionistas en una Otro año tensa calma. perdido, básicamente. Correcto, los 6 meses Wow. esperando a ver quién es el ganador y cuál es el equipo económico, y luego de eso, cuáles son las políticas económicas que podríamos esperar. Eso es un estancamiento, claro, que nos tiene en hold ahí, en espera, en suspenso para ver qué pasa por el tema político, lamentablemente. Ahora, Santiago, hablando de este año que está culminando, ¿cómo vamos a sentir nosotros el impacto de este decrecimiento en nuestra economía que ya sabemos es oficial? Está tomado los cortes energéticos que muchas proyecciones no la habían tomado en cuenta antes, pero lo estamos sintiendo, lamentablemente, las pérdidas son millonarias en cuanto a las industrias del sector productivo. Y en la práctica, ¿cómo sienten los bolsillos de los ecuatorianos de este decrecimiento y qué es lo que se ve en el día a día? La gente de a pie ha tenido un gran golpe, y hemos tenido un par de golpes a lo largo del año. A mí me gusta ver las cifras interanuales para hacer una comparación más justa. Y ya en mayo, cuando tuvimos los primeros cortes, hubo 380.000 personas que cayeron en el subempleo en términos anuales, es decir, comparado en ese momento contra mayo del 2023. Tenemos cifras de octubre del 2024, y comparado con octubre del 2023, tenemos 253.000 personas adicionales que han caído en el subempleo. Es lo esperable el momento que tienes una desaceleración Claro. económica. Si las empresas no pueden tener su nivel de operación como lo habían planificado, van a tener que Hacer recortes. recortar personal, y eso se puede agravar un poquito más con las cifras de noviembre. Tenemos que esperar cuáles van a ser esos resultados. En términos de generación de empleo, va a ser un año difícil, y esto golpea a los ecuatorianos, inclusive a los que sí mantienen su empleo, porque ante el riesgo de caer en el subempleo o de ser
despedidos, la gente es mucho más cauta respecto al gasto. Entonces Claro. veremos nosotros una contracción importante en el nivel de gasto de los hogares en este año. Posiblemente esto pueda mejorar en el 2025 conforme mejore la situación y se planifique o se espere tasas de crecimiento positivas, no con un gran rebote, pero seguramente en el 2025 se verá esa reactivación. Ahora, ¿podremos ser positivos en este 2025 tomando en cuenta lo que usted mencionaba, Santiago, que es un año de elecciones y que la gente está quieta para realizar cualquier inversión? Los empresarios también no se van a arriesgar por temas que son obvios. ¿Qué podemos esperar de este año que se viene? Digamos, es difícil. Yo creo que los inversionistas efectivamente esperarán y los inversionistas extranjeros más aún. Existe poco interés para invertir en Ecuador. Sin embargo, hay ciertos sectores donde podemos esperar cierto dinamismo. El sector petrolero, el gobierno ha invitado o ha planificado ya algunas rondas de inversión. Esperemos que se materialicen y eso genere más recursos. Hemos visto también actividad en el sector minero. Si bien el catastro sigue cerrado, hay algunos proyectos medianos y grandes que están ganando tracción. Y el sector agroexportador sigue siendo uno de los pocos sectores donde vemos dinamismo. Ujú. Las exportaciones han tenido un buen desempeño en este año. Las cuentas externas en Ecuador se ven bien, las cuentas fiscales también se ven bien a final de año y eso nos da un buen punto de inicio para el 2025. Lo que esperamos también ver mucho es más nivel de ese emprendimiento forzado, no por una inclinación natural a ser emprendedores, sino emprendedores por necesidad que los ecuatorianos, muchos de los que han caído en subempleo, también optarán por crear sus propios negocios. Y el Ecuador es un país emprendedor, hemos visto grandes fortunas que se han hecho en este país. Así que es un país que al final sí ofrece oportunidades. Si a uno pregunta a un inversionista cuál es el mejor momento para invertir, en Ecuador le van a decir, la verdad es que nunca se dan las condiciones. Así que la respuesta es siempre. Siempre Así es es. un buen momento para invertir en el Ecuador para innovar, para generar empresa. Así que tenemos que tener una actitud propositiva para el 2025 y sacar a este país adelante. Santiago, ¿en qué medida aportará o ayudará a nuestra economía esto que el Fondo Monetario Internacional ha anunciado de este desembolso de 500 millones de dólares? Recordemos que la misión del FMI estuvo en nuestro país a finales de octubre, había revisado las cifras fiscales con cortes de agosto y, bueno, mencionaba que se cumplen con las metas y que en principio está en firme este desembolso. Claro que no se toma en cuenta los cortes energéticos, pero ¿cómo vemos esto? ¿En qué medida aportará a nuestra economía o servirá para seguir endeudándonos y seguir en este lamentable círculo vicioso de deuda? Afortunadamente, las autoridades han conseguido han alcanzado todas las metas que se habían planteado en la primera revisión del programa de facilidad extendida con el Fondo Monetario y al cumplir eso, efectivamente se espera un desembolso de 500 millones de dólares después de que el directorio del fondo Ujú. en la última semana del año decrete que efectivamente se han cumplido esas metas y el Ecuador tendrá que empezar nuevamente ahora la segunda revisión. En la segunda revisión hay algunos temas que son un poquito más complicados. El principal, en mi opinión, es el nivel de atrasos con los proveedores del sector privado. Según el acuerdo original, en ese texto se ponía muy claro que el nivel de atrasos con proveedores privados debía no superar los 660 millones de dólares a finales de diciembre y eso va a ser un gran desafío para la Así es. administración. Hoy por hoy no existe la liquidez para continuar reduciendo el nivel de atrasos y ojo que estamos hablando de los atrasos 2024, hay atrasos todavía pendientes del año 2023. Según las últimas cifras fiscales del reporte de deuda pública del Ministerio de Finanzas, hay atrasos por 2.200 millones de dólares todavía del año 2023. Así que llegar al nivel que se espera es una cifra complicada, pero esperemos que el gobierno obtenga esa liquidez necesaria para mantener al día o reducir en gran medida los atrasos con los proveedores privados. El 2025 es un año también complicado, dependeremos mucho de cuáles van a ser los resultados fiscales, pero hoy por hoy el Ecuador tiene necesidades de financiamiento sin pensar todavía en el Así déficit es. del 2025 de casi 5.000 millones de dólares para pagar deuda de años anteriores.
Y las cifras van a seguir aumentando. Año 2026 es aún más difícil. Estamos con 7.800 millones de dólares en amortizaciones de deuda interna y externa. Así que hay que hacer un gran esfuerzo por el lado fiscal. Vemos que las autoridades en este año han hecho un gran desempeño en mantener contenido el déficit fiscal. No se sabe mucho si es por falta de liquidez o realmente un compromiso por la consolidación fiscal. Esperemos que sea lo segundo. Pero en el año 2025 no podemos contar mucho con el sector público como un motor de crecimiento de la economía. Así que es el sector Ni privado el con que los tiene. recursos también que Tampoco. ingresaron este año por impuestos temporales. Correcto, no. Es el tema de recaudación para el 2025 es harto complicado porque como mencionas, Verónica, hay unos impuestos que no se van a repetir, pero al mismo tiempo hay algunos pagos de impuesto a la renta por parte de las empresas que se pagaron por Claro. adelantado. Y el momento que las empresas hagan su cierre anual al 31 de diciembre, cierren sus balances en los primeros meses del año y se den cuenta que pagaron impuestos en exceso, van a pedir que se les devuelva, lo cual el Devolución, por gobierno no supuesto. lo va a hacer, pero seguramente emitirá notas de crédito y esas notas de crédito que se podrán negociar a través del mercado de valores significa que es menos liquidez en efectivo para la Secretaría de Rentas Internas. Así que el tema fiscal va a ser un gran desafío, especialmente por la tributación. Como dicen, ay, 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 va a ser un año duro y veamos cómo cierra este 2024 con este decrecimiento, tomando en cuenta los cortes energéticos. Gracias a Santiago Mosquera, decano de la Escuela de Negocios de la UDLA, por conversar con nosotros sobre el tema económico que, bueno, estamos, como sabemos, en una situación compleja y con muchas expectativas de que la situación mejore. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias, Verónica.